Sermon Online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y aquí estamos los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. We are live on Zoom. We're live now on Facebook, and we do record these meetings. Estamos en vivo por Zoom, por Facebook y grabamos los mensajes. If you are listening for the first time, Si usted está escuchando por primera vez, just tell you very quickly that all of the previous messages that we share here, you can tell, are bilingual. los mensajes que por aquí transmitimos, como puede ver, son bilingües And they are uploaded to our website, which I will put on here. y son archivados en nuestra página en la red, la cual voy a poner en pantalla, la dirección. Our website is sermononline.org. Nuestro sitio es sermononline.org. And if you go there, you can see all the different sermons. Many of them might have notes that go along with them, which you can download. Y si usted va allí puede ver nuestros sermones. Muchos de ellos incluyen las notas que usted puede descargar. There are also books that you can download the PDF version for free there. I'm going to be referring to one of those later tonight in my message. Y hay algunos libros que usted puede descargar en formato PDF gratuitamente. Uno de ellos me voy a referir esta noche. So if you've not been to the website, go there sometime and just check out what's available. Y si no ha visitado nuestra página, le animo a que la visite en algún momento en el futuro para que vea lo que hay allí. Below that is our email address, choose2roads@gmail.com. Y nuestra dirección de correo electrónico la pueden ver en pantalla. En inglés significa escoger dos caminos. Se escribe choose, número 2, roads@gmail.com. If you want to text us with questions or a prayer request, or if you'd like to have your name added to our What's Up Zoom group, you can do that through that email address. Si desea enviarnos una pregunta, tiene una petición de oración o desea unirse a nuestro grupo de Zoom a través de la aplicación WhatsApp, puede enviarnos un mensaje a la dirección de correo electrónico. Well, Pastor Tom is not going to be able to join us tonight. He just sent me a text prior to the meeting. El pastor Tom no va a poder estar con nosotros esta noche. Me envió un mensaje de texto antes del servicio. He is suffering on the mission field in the Bahamas. Está sufriendo en el campo misionero en las Islas Bahamas. Wouldn't we all like to suffer like that? No nos gustaría todos sufrir así. But all joking aside, we want to dive right into part 2 of a message I started last Monday night. Y ahora, en serio, queremos comenzar con la segunda parte de un mensaje que inicié la semana pasada. This is one of those messages where throughout the week since last Monday, God has been teaching me and showing me things even that I wasn't seeing a week ago. Y durante la semana, el Señor me ha estado mostrando cosas que no había visto hace una semana. There's a reason for that. Y hay una razón para eso. God's word is living. La palabra de Dios es viva. It's not just reading words on a page. God's word is living. No es solo leer palabras en una página, la palabra de Dios está viva. And one of my prayers through this message, which I'm going to conclude tonight, Una de mis peticiones para este mensaje, el cual concluiré esta noche, is God would stir up a new love within us for the word of God and a new appreciation for the power of God's word. que Dios cree en nosotros un amor renovado por su palabra y un mejor entendimiento del poder. So the title of the message, again, we started last week. If you missed that, I would really recommend going on to our website. You can listen to part 1 and also download the full version of notes in English. Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, le animo a que lo escuche y usted puede, las notas están disponibles para que usted las descargue. Title of the message is Sharpen Your Sword. El título del mensaje es Afilando o Afile su espada.
And we saw last week that one of the metaphors that's used for the Word of God often is it's a sword. Y vimos la semana pasada como una de las metáforas utilizadas a menudo para la palabra de Dios es una espada. And we want to learn how to keep that sword sharp Y estábamos examinando cómo es conveniente que mantengamos esa espada afilada and how to handle that sword. y cómo manejar esa espada. And we started this with a portion of scripture, which I'm going to return to tonight. I'm not going to be reviewing much of the other scriptures. So please, if you missed last week, go back and listen to it. And I would refer to the English notes that are there also. Vamos a repasar el verso con el cual comenzamos la semana pasada. No voy a repasar el capítulo entero, así que busque las notas que están disponibles en inglés en nuestra página. But we started out looking at a very familiar portion of scripture in Joshua chapter 1. Y comenzamos con una porción de la escritura familiar en Josué capítulo 1, where God gave some very important instructions to young Joshua. donde Dios le dio unas instrucciones importantes al joven Josué. Joshua has been Moses' assistant for some time up until this point. Y Josué había sido el asistente personal de Moisés hasta este instante. Moses has now died, Ahora, en este punto, ya Moisés ha muerto and Joshua is his replacement. y Josué es su reemplazo. God chose Joshua to be the new leader of Israel, not to bring them out of Egypt, but to take them into the promised land. Y Dios escogió a Josué para ser el líder de Israel, no para sacarlos de Egipto, sino para introducirlos a la tierra prometida. And I can only imagine some of the feelings that Joshua must have been dealing with. Y me imagino algunos de los sentimientos que el joven José probablemente experimentó. How can I possibly fill the shoes of this man Moses? ¿Cómo podré yo llenar los zapatos de este hombre Moisés? He wasn't even allowed to take these people into the promised land. How am I going to make it? A Moisés no se le permitió meter al pueblo en la tierra prometida. ¿Cómo lo voy a hacer yo? And so in these verses I'm going to read, God is encouraging Joshua, personally encouraging Joshua. Y en estos versos que vamos a leer, Dios está animando personalmente a Josué. So not only is he doing that, he's also giving him some very important instructions. No solo está haciendo eso, sino que le está dando instrucciones muy importantes. Joshua 1, verses 5 to 9. Josué capítulo 1, versos del 5 al 9. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do it according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres.
este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Now, perhaps you've heard me say this before, but I'll repeat it. Quizás me escuchó decir esto antes, pero lo repito. When God says something once, Cuando Dios, it's extremely important. cuando Dios dice algo una vez, es extremadamente importante. When he says it a second time, you better take note and write it down somewhere. Lo dice una segunda vez, es mejor que usted tome nota y lo apunte en algún lado. When God repeats himself 3 times, Cuando Dios dice, repite lo mismo 3 veces. you better just sit down and really think about what God is saying. Es mejor que usted se siente y considere con mucho cuidado lo que Dios está diciendo. You probably noticed God repeated himself several times in this little passage. Probablemente usted notó que Dios repitió lo que dijo varias veces en este pasaje. He told Joshua 3 times, you need to be strong and courageous. Le dijo a Josué 3 veces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Be strong and be very courageous. Que te esfuerces y seas valiente. Be strong and of good courage. Que te esfuerces y seas valiente. 2 times, God tells him, don't be afraid, don't worry, I'm going to be with you. 2 veces le dice que no temas porque yo voy a estar contigo. You and I want to pay attention to those words. Tú y yo es mejor que prestemos atención a estas palabras. I believe everything God is speaking to Joshua, although we may not be called to a great leadership position like he had, Creo que todo lo que Dios le está diciendo a Josué, aunque no seamos llamados a la posición de alto liderazgo a la que él fue llamado, I believe everything God spoke to Joshua is applicable to you and to me. creo que lo que Dios le habló a Josué se puede aplicar a ti y a mí. And notice God says, if you do what I'm telling you to do, you're going to prosper wherever you go. Y noten cómo él le dice, si tú haces todo lo que yo te mando, vas a prosperar donde quiera que vayas. Then God repeats that again. It'll make your way prosperous Y lo repite de nuevo, para que seas prosperado and you will have good success. y para que tengas éxito en todo lo que emprendieres. Now, if I could see everybody that's listening tonight raise your hand, which I can't, Si yo pudiera verlos a todos ustedes levantar la mano, pero ahora mismo no puedo verlos a todos. but if I asked, how many of you want to prosper in life? Y si yo preguntase, ¿cuántos de ustedes quisiera prosperar en la vida? If your hand didn't shoot up, there's something wrong with you. Si usted no alza su mano, bueno, algo no está bien. If I asked, how many of you want a successful life? Si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren una vida exitosa? If you didn't put your other hand up, there's something wrong with you. Si usted no levanta su otra mano, bueno, algo no está bien. Now, we need to be careful with those words because they mean different things to different people. Debemos tener cuidado con estas palabras porque significan cosas diferentes para diferentes personas. When God says, I want to make your way prosperous, he's not talking about money. Cuando Él dice quiero que seas prosperado en tu camino, Él no está hablando de dinero. I want you to prosper and to have success in what I've called you and created you to do and be. Yo quiero que tú seas prosperado y tengas éxito en para lo que tú has sido llamado, para lo que tú fuiste creado. Because there really isn't any prosperity outside of God's plan and purpose for your life. Porque en realidad no hay tal cosa como prosperidad si es fuera del plan de Dios para ti. Oh, you might become a billionaire. No, quizás te vuelvas un billonario. That doesn't mean you're prospering. Eso no quiere decir que tú estés prosperando. Oh, all the big business people will look at you and say, oh, he's so successful. Y los hombres de negocios te van a mirar y van a decir, oh, es muy exitoso. But how often have we heard
of millionaires and billionaires committing suicide because they were so miserable. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de millonarios o multimillonarios que se han suicidado porque son miserables? So God had a mission for Joshua. Así que aquí vemos que Dios tiene una misión para Josué. God has a mission for you. He has a mission for me. Tiene Dios una misión para ti y tiene una misión para mí. And our greatest joy, our greatest fulfillment will be to come to the end of our life and, like Paul, be able to say, I finished my race. Y nuestro mayor gozo y logro en la vida es poder llegar al final de nuestras carreras y decir, como dijo Pablo, acabé la carrera. I completed my assignment. Yo completé mi asignación. I fulfilled God's plan and purpose for my life, not somebody else's. Yo cumplí el plan y propósito de Dios para mi vida, no el de la otra Well, I persona, de could mi preach a vida. sermon on this tonight, but I got to keep moving. Yo pudiera predicar un sermón sobre esto esta noche, pero tengo que moverme. So I think we all want to be strong and courageous. We all want to prosper. We all want to have good success in our lives. Así que yo creo que todos nosotros queremos ser esforzados y valientes, prosperar y tener éxito en nuestras vidas. But in addition to encouraging Joshua, God also gave him very specific instructions. En adición a animar y a exhortar a Josué, también le dio instrucciones específicas. He told Joshua, if you want that prosperity, that courage, that success, Le dijo a Josué que si él quería esa prosperidad, ese coraje, ese éxito, there are some things you're going to need to do. hay unas cosas que vas a tener que hacer. There are some skills that you're going to have to develop in your own personal life. Hay una serie de habilidades que vas a tener que desarrollar en tu vida personal. And they all have to do with your relationship with the Word of God. Y todo tiene que ver con tu relación con la palabra de Dios. So we listed these three areas last week. Así que enumeramos estas tres áreas la semana pasada. Number one, you need to learn how to meditate in my word day and night. Número uno, tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios día y noche. Number two, you're going to have to learn to observe and do everything in that word. Y número dos, tienes que aprender a obedecer y a seguir lo que dice esa palabra. And number three, you're never to allow my word to depart from your mouth. Y número tres, no vas a dejar que la palabra de Dios se aparte de tu boca. So we looked at the first two in that list, and we started into the third one last week. Y miramos los primeros dos elementos y comenzamos el tercero la semana pasada. Let me just give a very quick lightning review. Déjeme hacer un abuelo de pájaro, un resumen. Meditating in God's word is something that's mentioned often in the Bible. Meditar en la palabra de Dios es algo que a menudo se menciona en la Biblia. It's very similar to what happens when you try to memorize a verse of scripture. Es muy similar a lo que sucede cuando tratas de memorizar un verso de la Escritura. The word literally means to mutter or to speak under your breath. La palabra literalmente en el original griego significa murmurar o balbucear. So when I'm trying to memorize a verse of scripture, I start repeating it to myself. Y cuando yo trato de memorizar un verso de la Escritura, comienzo a repetírmelo. The Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor, nada me faltará. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. En delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me rodeas. And you keep repeating it often out loud until you've memorized that passage of scripture. Y tú continúas repitiéndolo en voz alta hasta que lo memorizas. Well, memorization is great. You want to be able to remember those verses, but the process actually causes you to do meditation. Y memorizar es bueno porque te vas a acordar de esa palabra, pero en el proceso tú estás meditando. As I mentioned last week, Así, según mencioné la semana pasada, you can't meditate on something that you don't know. no puedes meditar en algo que no conoces. So
implied in this is, Joshua, you need to learn my word. Así que esto implica, Josué, tú tienes que aprender mi palabra. Because I want you day and night meditating in this. I want it all the time going around in your mind, and even you're muttering it. Porque día y noche debes tú meditar en eso, aún en tu mente debes estar tú murmurando esto. So, what this first point involves is reading, studying, memorizing, learning the Word of God. Así que este primer punto lo que implica es leer, memorizar, recitar, estudiar la palabra de Dios. Until, like the Apostle Paul told the Colossian church, the Word of Christ dwells in you richly. Hasta que, como Pablo le dijo a la iglesia de los Colosenses, la palabra de Jesucristo more en ustedes ricamente. Our goal is to get God's word inside, so it's living inside of us. Y nuestra meta, propósito es tener esa palabra de Dios internalizada en nosotros. And of course, that leads to the second point. That still really doesn't help you a whole lot if you're not going to do or put into practice what God's word says. Y ahora llegamos al segundo punto. Cumplir el primero no va a tener mucho resultado si no obedecemos y cumplimos esa palabra. I think the one verse we looked at last week sums it up. Creo que un verso de la semana pasada lo resume. James 1:22 says, "Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Santiago capítulo 1, verso 22 dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. So yeah, we want to know the Bible. Memorize as much of it as you can. Así que sí, queremos saber la escritura y memoricemos tanto como podamos. One of my biggest regrets, Uno de las cosas que más me arrepiento. I got saved when I was 23 years old. Yo me salvé cuando tenía 23 años. And thank God I memorized hundreds and hundreds and hundreds of scriptures then. Y gracias a Dios que en aquel entonces memoricé cientos y cientos de escrituras. Now I'm about to turn 74. Y ahora estoy a punto de cumplir 74. I'm still trying to memorize scripture, but trust me, it ain't as easy as it was when I was 23. Y aún continúo memorizando versos, pero créame, no es tan fácil como era cuando era joven. If you're still young, Si usted aún es joven, take advantage of your good memory. Get your mind, get your heart, get your spirit filled with God's word. aproveche su mente, su cerebro joven y métase en la palabra de Dios, memorícela. But don't forget to do it. Pero no se olvide de hacerlo. Jesus said, if you want to be like the man who builds his house on the rock, you hear my word and then you put it into practice. Y Jesús dice, si tú quieres ser como el hombre que construyó su casa sobre la roca, tú vas a querer oír mi palabra y la vas a querer hacer también. The third thing we're going to continue with tonight is a strange command. Y el tercer punto que vamos a continuar esta noche es un mandamiento extraño. Joshua, if you want good success, don't let this book of the law depart from your mouth. Así que, Josué, si tú quieres tener buen éxito, no dejes que este libro de la ley sea parte de tu boca. Well, that could include meditation, because remember, you're kind of muttering the word with your mouth. Y esto pudiese implicar meditación, porque recuerde que usted está susurrando, murmurando las palabras. But we're going to expand this to look at two important skills which you need to develop. Pero vamos a expandir eso para observar dos habilidades importantes que usted debe desarrollar. One we looked at last week. I'm going to review that a little bit. It's called confession. Una la examinamos la semana pasada y voy a volver de nuevo a ella, la cual es confesión. Now, don't get confused here. When the word confession is used in the Bible, Y no se confunda aquí, cuando la palabra confesión se emplea en la Biblia, it can be used to speak about confessing our sins, se puede utilizar para confesar nuestros pecados, but the same word is used for confessing our faith, confessing what the Word of God says.
Y la misma palabra se utiliza para implicar cuando uno confiesa, hacer una confesión de fe. The second area where we all need to develop skill, and it only comes through practice, Y en la segunda área que debemos desarrollar habilidad y solamente viene con práctica. this is not just for the pastors and the teachers and the leaders, Esto no es solo para el pastor, los maestros, los líderes. for every follower of Jesus Christ. Esto es para todo seguidor de Jesucristo. You must develop the skill of being able to teach and preach God's word. Tú debes desarrollar la habilidad de enseñar y predicar la palabra de Dios. More about that when we get to it tonight. Un poco más al respecto cuando lleguemos ahí esta noche. Confession, actually, we saw last week, means to say the same thing. La confesión, vimos la semana pasada, significa decir lo mismo. So when you confess your sin, Así que cuando usted confesa sus pecados, maybe you stole something. quizás usted hurtó algo, God convicts you and you go before the Lord and say, Lord, I'm sorry, I stole that thing. y Dios le trae convicción, y usted se presenta delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, yo robé tal cosa. You're not surprising God. Usted no está sorprendiendo a Dios. You're not telling God anything he doesn't already know. No le está usted diciendo a Dios algo que él ya no sabe. Matter of fact, you're saying the same thing he already knows about you. De hecho, le está repitiendo a él algo que él ya sabe de usted. But it's very important. It's not good enough to say, well, God already knows what I did. I don't need to say it. No, he wants you to say it out loud because that's part of the process of real repentance. Y wow, ok. No es suficiente saber que Dios conoce esto, sino que también Dios quiere que lo confesemos delante de Él, lo cual es parte importante del proceso de arrepentimiento. Pray for Dari. He's going to get a good workout tonight. Oren por Daddy, que va a tener una tremenda rutina esta noche. We've only begun. Oh, acabamos de comenzar. So, when we come to a very well-known portion of scripture like Romans chapter 10, Así que cuando llegamos a Romanos 10, lo cual es una porción de la escritura muy conocida, if you've been in churches at all, you've probably heard this, si usted ha ido a muchas iglesias, probablemente usted ha escuchado eso, particularly when an unbeliever is being led to Christ. en particular cuando un incrédulo está siendo llevado a Cristo. We actually often lead them in a prayer, but it's also a confession. A menudo los dirigimos en una oración que es también una confesión. Because Paul says you need to do two things if you want to get saved. Porque Pablo dice, tienes que hacer dos cosas si quieres ser salvo. You need to believe in your heart that God raised Jesus from the dead, Tienes que creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. but you also need to confess with your mouth the Lord Jesus. Pero tú también tienes que confesar con tu boca al Señor Jesús. He doesn't say think about it. Él no dice, pensar en eso. He doesn't say, you should know this inside of your heart. Él no dice, bueno, es suficiente que sepas esto en tu corazón. No, the word of faith is near you, even in your mouth. Dice que la palabra de fe está cerca de ti, en tu boca. You need to confess with your mouth. That means out loud. Jesus is my Lord now. Tienes que confesar con tu boca en alta voz, Jesús es mi Señor ahora. Listen to these words very carefully. Escucha estas palabras cuidadosamente, For with the heart one believes unto righteousness, porque con el corazón se cree para justicia, and with the mouth confession is made unto salvation. y con la boca se confiesa para salvación. So this isn't some crazy exercise that only a few people do. This is necessary for salvation. Así que esto no es un ejercicio sin sentido que algunas personas hacen, esto es absolutamente necesario para la salvación. And it's not just something we do one time to get saved. Y no es algo que hacemos solo una vez para ser salvos. We saw in Hebrews chapter 10, Vimos en Hebreos capítulo 10, verse 23, verso 23, the following words. las siguientes palabras. Let us hold fast the confession of our faith without wavering. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe.
Keep confessing your faith. Continúa confesando tu fe. In other words, keep the word of God in your mouth, because as you confess it, you're saying the same thing he says. That's confession. En otras palabras, mantén la palabra de Dios en tu boca, porque cuando las dices, estás diciendo lo mismo que Él dice. Eso es confesión. Last week, we looked at many examples of the power of declaring, confessing God's word. Y la semana pasada vimos algunos ejemplos del poder de confesar la palabra de Dios. God's word is creative. La palabra de Dios tiene poder de crear. That's how he made the universe. He spoke. Es así como Él hizo el universo. Él habló. He spoke into being light when there was nothing but darkness. Él habló de la nada la luz. And the Bible says he actually called everything into being out of nothing. Y la Biblia dice literalmente que de la nada, de lo que no existía, hizo todo lo que hoy existe. Now, we ended last week talking about how the word of God is like a sword. Y terminamos la semana pasada viendo cómo la palabra de Dios es semejante a una espada. Remember the title of this study, Sharpen Your Sword. Recuerden el título de este estudio, Afila tu espada. In Ephesians chapter 6, no need to turn there, En Efesios capítulo 6, Paul says we're in a war. Pablo dice que estamos en una guerra. If you're going to war, you better have weapons and you better have armor. Y si tú vas a una guerra, es mejor que tengas armas y que tengas armadura. Say, well, I just wanted to become a Christian. I didn't want to get into a battle. Y quizás usted, bueno, yo solo quería volverme cristiano, no envolverme en una batalla. Sorry, but the minute you give your life to Jesus, you're in a war. Lo lamento, pero el minuto que usted le dio su vida a Jesús, usted entró a una guerra. You've been enlisted in his army. Usted ha sido, usted ha sido registrado en su ejército. And so that's why Paul says, put on the whole armor of God, Es por eso que Pablo dice que te pongas toda la armadura de Dios, that you may be able to stand against your enemy, the devil. para que podáis estar firme de frente a tu enemigo, el diablo. And he lists all the different pieces of armor, which we don't have time to look at tonight. Y enumera las diferentes piezas de la armadura que no tenemos tiempo de cubrir esta noche. But he ends by saying, then put on the helmet of salvation and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Pero finaliza diciendo y que te pongas el yelmo de la salvación y que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Notice the two words are almost the same in English, sword and word. Y noten que las dos palabras son una letra de diferencia en inglés. La palabra sword, que significa espada, y la palabra word, que significa palabra. And we looked at a number of scriptures last week where Jesus has a sword in his mouth. Y vimos una serie de pasajes la semana pasada donde presentan a Jesús como con una espada saliendo de su boca. That's where the word of God becomes a powerful weapon for you and for me. Ahí es donde la palabra de Dios pasa a ser una poderosa arma para ti y para mí, When it's in our mouth. cuando está en nuestras bocas. Let's read Hebrews 4, verse 12 again. Leamos Hebreos 4, verso 12 nuevamente. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and as a discerner of the thoughts and intents of the heart. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So the word of God is very sharp. It's a sharp two-edged sword. Así que la palabra de Dios es muy afilada, es una espada de doble filo. But I mentioned last week, God spoke to me very clearly recently. You need to sharpen your sword. Y mencioné la semana pasada, Dios me habló muy claramente, tú necesitas afilar tu espada. You've gotten kind of dull. Como que te has need- embotado. You need to get back into my word. You need to sharpen up that sword. Tienes que volver a mi palabra, a afilar esa espada. And you need to make sure that word is in your mouth. Y tienes que asegurarte que esa palabra esté en tu boca. And we finished last week looking at the story of Gideon, which I'm not going to go through again.
Y sin repasarlo de nuevo, finalizamos la semana pasada con la historia de Gedeón. But the only thing I want to remind you is Gideon went to battle against a big enemy with just 300 soldiers. Y solo a modo de repaso, Gedeón fue a la batalla contra un gran ejército con solo 300 hombres. They had no weapons at all. No tenían armas algunas. God told them, all you're to take are trumpets and pitchers with a lamp inside. Dios le dijo, todo lo que tú necesitas llevar son trompetas y unas teas dentro de unos jarros de barro. And God gave them the signal when they were to break those pitchers, and of course, the light would then shine. Y Dios le dijo que le iba a dar una señal de cuándo habían de romper esos cántaros de barro para exponer la luz. And they blew the trumpets. Y sonaron las trompetas. And the whole Midianite army was defeated. Y el ejército entero de los madianitas fue derrotado. Remember what they cried as they got that mighty victory? ¿Recuerdan lo que gritaban según obtenían esa gran victoria? The sword of the Lord and of Gideon. La espada de Jehová y la espada de Gedeón. They had no swords. No tenían espadas, They had no weapons. no tenían armas, They had the sword of the Lord. tenían la espada del Señor. But listen to me carefully. Pero óigame con cuidado, It became Gideon's sword too. pasó a ser la espada de Gedeón también. This is what God wants for you and for me. He wants you to learn the power that you have Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí. Quiere que tú aprendas el poder que tienes when God's word is in your mouth. cuando la palabra de Dios está en tu boca. Now, after we finished last week, Después de concluir la semana pasada, I came across a story just in my own daily devotional reading, en mi lectura diaria devocional, me encontré con una historia and I thought, oh man, this is good. I got to include this next week when we start part 2 of this study. y yo pensé, oye, esto está buenísimo. Yo debo incluir esto la próxima semana en la segunda parte del estudio. Remember, God promised Joshua he would prosper and he would have good success Recuerden que Dios le prometió a Josué que él iba a prosperarlo y que iba a tener éxito. if, Sí, that's a big condition. esto es una gran condición. If, number one, he meditated in God's word day and night. Sí, número uno, meditaba en la palabra de Dios día y noche. Number two, if he observed to do everything in God's word. Número dos, si obedecía la palabra de Dios. And number three, if he never allowed God's word to depart from his mouth. Y número tres, si permanecía la palabra de Dios en su boca, que no se apartase de su boca nunca. Well, when you go back and read the whole book of Joshua, Y si usted lee el libro completo de Josué, I'll ask a question. le hago esa pregunta. How did Joshua do? ¿Cómo le fue a Josué? Did he have a prosperous and successful mission? ¿Tuvo él una misión próspera y exitosa? Yes, he did. Sí. He led the children of Israel into the promised land. They conquered giants, enemies, kings, and he was able to give every single one of the tribes of Israel allotments of land in the promised land. Él dirigió a los hijos de Israel a la tierra prometida, vencieron reyes, gigantes, naciones, y él distribuyó heredades de tierra a las diferentes tribus de Israel. He had good success. Tuvo un gran éxito. But listen to his own words when he came to the end of his life. Pero escuchen sus palabras cuando él llegó al final de sus días. Joshua 23, verse 14. Josué 23, verso 14. He told all the people this. Le dijo a todo el pueblo esto. He said, behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and all your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed.
He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no ha faltado ninguna de ellas. You often hear us speaking here on Monday nights about being an overcomer, A menudo usted nos escucha hablar aquí los lunes en las noches sobre ser vencedores, living a victorious Christian life, being an overcomer. viviendo una vida cristiana victoriosa, siendo vencedores. This sounds like an overcomer to me. Esto que vemos aquí me suena como un vencedor. He's come to the end of his life. Él ha llegado al fin de su vida. He fulfilled the whole mission that God had charged him with, Él cumplió la misión que Dios le encomendó and he's now able to stand before the whole congregation of Israel y ahora es capaz de presentarse ante toda la congregación de Israel and say, "You guys know this. y le dice, ustedes saben esto, You've seen it with your own eyes. You know it in your hearts. ustedes lo han visto con sus propios ojos, ustedes lo saben en sus corazones. Not one thing has failed of all the good things which the Lord your God promised you, spoke concerning you." Ni una sola cosa ha faltado de todas las buenas palabras que Dios ha hablado con respecto de ustedes. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Todas se han cumplido, no ha faltado ni una. You know what I think? ¿Sabe lo que pienso? I think Joshua mastered these three skills that we're learning about. Yo creo que Josué dominó estas tres cosas que hemos mencionado. The Bible doesn't say too much more about it, but he must have learned how to meditate in God's word day and night. La Biblia no expande más al respecto, pero él debió haber aprendido a meditar en la palabra del Señor día y noche. He certainly carried out all of God's instructions, all of God's commandments. He was a doer of that word. Y ciertamente él cumplió los mandamientos y los estatutos de Dios. Él era un hacedor de la palabra. Let me give you this one example. I hadn't even thought about this until this week. Y déjeme darle un ejemplo más que no había pensado en esto hasta esta semana. The power of Joshua's words. El poder de las palabras de Josué. Now go to Joshua chapter 6. Ahora vaya al capítulo 6 de Josué. We all know the story of Jericho. Todos sabemos la historia de Jericó. After they marched round and round the city and shouted, and the whole city collapsed. Tremendous victory. Según ellos marcharon alrededor de la ciudad una y otra vez y gritaron y el muro colapsó y fue una gran victoria. After that, Joshua said something. Luego de eso, Josué dijo algo. And this is what we're going to read. Joshua 6, verse 26 and 27. Josué 6, versos 26 y 27. Then Joshua charged them at that time, saying, "Cursed be the man before the Lord who rises up and builds this city Jericho. He shall lay its foundations with his firstborn, and with his youngest he will set up its gates." So the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout all the country. Y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos y en su hijo menor asiente sus puertas. Fue pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Where did Joshua get this? ¿De dónde, cómo esto le vino a Josué? It had to be God's word. Tiene que haber sido la palabra de Dios. And it was in Joshua's mouth. Y estaba en la boca de Josué. So Jericho's been destroyed. Así que Jericó estaba destruida. Joshua announces this curse. Y Josué proclama esta maldición. No one should ever try to rebuild this city. Nadie debe jamás de tratar de reedificar esta ciudad. If he does, he's going to lose 2 of his sons. Si lo hace, va a perder 2 de sus hijos. He'll lay the foundation at the cost of his firstborn son, and he'll set up its gates at the cost of his youngest son.
va a establecer el fundamento a costa de su primogénito y va a poner sus puertas a costa de su hijo más joven. Fast forward 500 years. De este punto, mire el futuro 500 años después. Joshua's long gone. Josué hace tiempo que había desaparecido. Probably everybody forgot even what he said that day. Probablemente todo el mundo se olvidó de lo que él dijo aquel día. But pick it up in 1 Kings 16. Pero vuelva a verlo en Primera de Reyes 16. And this is in the time of one of the kings of Israel, a wicked king named King Ahab. Y esto fue uno de los tiempos de uno de los reyes malvados de Israel que se llamaba Asa. If you want to do the math, you can go back and look at all the scriptures and figure out this is about 500 years after Joshua pronounced that curse. Y si usted quiere quiere calcular la matemática y quiere leer todo esto, son aproximadamente unos 500 años ya han pasado aquí desde que Josué declaró aquella maldición. 1 Kings 16:34. Primera de Reyes 16, 34, Yes, 34. 34. In his days, that's referring to King Ahab, En su tiempo, y se refiere al rey Asa, Hiel of Bethel built Jericho. He laid its foundation with Abiram, his firstborn, and with his youngest son, Segub, he set up its gates, according to the word of the Lord, which he had spoken through Joshua, the son of Nun. me excusan que dije Asa, es el rey Acab. Dice que en el tiempo de Acab, tiempo del rey Acab, y él de Betel reedificó a Jericó, a costa de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a costa de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Notice how God backed up the word that was in Joshua's mouth. Noten cómo Dios respaldó la palabra que estuvo en la boca de Josué. Who remembered after 500 years this curse that Joshua pronounced? ¿Quién recuerda después de 500 años esta maldición que pronunció Josué? He must have just been mad or tired or something. He cursed something. We're not going to worry about it. Probablemente él estaba molesto, cansado y probablemente no pensó bien lo que dijo. No nos vamos a preocupar de eso. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. The prophet Jeremiah tells us El profeta Jeremías nos dice, God watches over his word to perform it. Dios vela sobre su palabra para que se cumpla. It doesn't matter whether the fulfillment is going to come tomorrow, next week, or 1,000 years from now. No importa que el cumplimiento de esa palabra sea ahora, la semana que viene o 1000 años en el futuro. The word of God in Joshua's mouth had become like a sharp, two-edged sword. La palabra de Dios en boca de Josué se formó como en una espada de dos filos. Now, what do we mean when we say we need to sharpen our swords? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos tenemos que afilar nuestras espadas? And we need to develop skill in handling that sword. Y debemos desarrollar habilidad manejando esa palabra. You ever tried to cut something with a dull knife? ¿Has tratado tú de cortar algo con un cuchillo boto sin filo? It can actually be more dangerous than using a sharp knife. Puede, de hecho, ser más peligroso que usar un cuchillo afilado. Here's the reason why. The Bible Y, tells us. y la Biblia nos dice la razón. Ecclesiastes 10, verse 10. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
Let me tell you something I've learned over and over and over. Déjeme decirles algo que yo he aprendido una y otra vez. Sometimes we're in a hurry, maybe to cut down a tree or to carve a piece of meat or something, and we're working with a dull instrument. A veces estamos con prisa tratando de cortar un árbol o cortando un pedazo de carne y estamos usando un instrumento sin filo. Oh, I don't have time to sharpen this thing. Let me go ahead and use this dull axe or this dull saw or this dull knife. Yo no tengo tiempo, no he tenido tiempo de afilar esto, así que voy a usar esta hacha que no tiene filo, esta sierra, este cuchillo que están botos. Notice the word wisdom here. Noten la palabra sabiduría aquí. Wisdom will tell you, stop, go sharpen the axe, sharpen the sword, sharpen the knife, and then come back and you'll be able to get it done much more easily and much more quickly. La sabiduría te va a decir, ve y afila esa hacha, esa espada, ese cuchillo y vas a poder hacer el trabajo más fácil, más rápido. If you're trying to chop down a tree with a dull axe, Si tú estás tratando de cortar un árbol con un hacha que no tiene filo, what does Solomon teach us here? ¿qué nos enseña Salomón aquí? You're going to have to use more strength. Vas a tener que usar más fuerza. You're going to get far more tired and exhausted using that dull axe Te vas a cansar más y te va a tomar más tiempo utilizando esa hacha sin filo. than if you had applied wisdom, Versus si hubieses aplicado sabiduría, take a few minutes, sharpen the axe, and then you can chop that tree down like butter. toma unos minutos, afila esa hacha y tú puedes cortar ese árbol como mantequilla. So swords need to be sharpened. Así que las espadas deben ser afiladas. Turn with me to Isaiah 49. This is actually a prophecy about Jesus himself. Vayamos a Isaías 41, lo cual es una profecía de Jesús sobre Jesús mismo. Isaiah 49, verse 2. Isaías 49, verso 2. This is actually Jesus talking about his Father. One more time. I'm sorry, Wayne. This is Jesus speaking about his Father. Este es Jesús hablando de su Padre. He has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand, he has hidden me and made me a polished shaft. In his quiver, he has hidden me. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. God made Jesus' mouth a sharp sword. Dios hizo la boca de Jesús una espada filosa. I think he wants to do the same thing for you and me. Yo creo que Él quiere hacer lo mismo por ti y por mí. Look in Ezekiel 21, Miren Ezequiel 21, verses 9 to 11. versos del 9 al 11. Son of man, prophesy and say, thus says the Lord. Say, a sword is sharpened and also polished, sharpened to make a dreadful slaughter, polished to flash like lightning, and he has given it to be polished, that it may be handled. This sword is sharpened and it is polished to be given to the hand of the slayer. Hijo de hombre, profetiza y di, así dice Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha menospreciado como a una vara cualquiera y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y pulida está ella para entregarla en mano del matador. Let me repeat this version in verse 11 again. Déjeme repetir el verso 11 una vez más. He has given it to be polished that it may be handled. Y la dio a pulir para tenerla en la mano. You and I need to learn how to handle the sword, handle the word of God.
Tú y yo debemos aprender a manejar la espada, la palabra de Dios. It's a skill that's going to take time. Es una habilidad que tomará tiempo. It's not something you and I are going to be perfect at the first time we try it. No es algo que tú y yo vamos a perfeccionar la primera vez que intentemos. Nor is a skilled swordsman born that way. He had to spend hours and hours and hours practicing handling that sword. Y un espadachín hábil no nació así, sino que ha invertido horas y horas y horas aprendiendo a manejar esa espada. Look in First Chronicles 5, Miren Primera de Crónicas 5, chapter 5, verse 18. verso 18. It says, the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh had 44,760 men ready for military service, able bodied men who could handle shield and sword, who could use a bow, and who were trained for battle. Los hijos de Rubén y los gaditas y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a la batalla. Now, Pastor Tom's not with us tonight, but most of you have heard him say he was in the U.S. Marines for 7 years. Y el pastor Tom no está con nosotros esta noche, pero muchos los han escuchado decir que él estuvo con la Marina de Guerra de Estados Unidos por 7 años. I'm sure he could tell us many stories about the hours and hours and hours of training they had to go through before they were ready to go to war. Y estoy seguro que él puede hablarnos de las muchas horas de entrenamiento para antes de que estuviesen preparados para ir a la guerra. Notice what it says about these warriors from these tribes of Israel. Noten lo que dice de estos guerreros, soldados de esas 3 tribus de Israel. They were ready for military service. Estaban listos para la guerra. They were able-bodied, meaning their bodies were in good shape. Eran hombres valientes que eran capaces para la guerra They could handle shield and sword, y que podían manejar escudo y espada. and they were trained for battle. Y eran diestros en la guerra. No doubt they had spent hours and hours and hours practicing holding that shield, using the sword, training for real battle experience. Y sin duda habían invertido muchas horas aprendiendo a usar el escudo y la espada, preparándose para la batalla. Well, let's come back to a New Testament scripture that we looked at last week. Volvamos a una escritura del Nuevo Testamento que vimos la semana pasada. 2 Timothy 2, verse Según- 15. Segunda de Timoteo 2, verso 15. It says, study, or some translations, be diligent. Dice estudia, y algunas traducciones dicen como esta, estudia con diligencia. Study to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Yeah, that's a good translation. Listen to the NIV in English. Esa es una buena traducción. Escuche la nueva versión internacional. Why do we want to study God's word? ¿Por qué queremos estudiar la palabra de Dios? It says here so you can correctly handle the word of truth. Dice aquí, de modo que puedas manejar correctamente la Ah. palabra de verdad. Very important. Correctly handle it. Muy importante, correctamente manejar la palabra de verdad. How many false teachers, false prophets, false apostles are there in these last days? They know the word of God, but they don't handle it correctly. ¿Y cuántos falsos profetas, maestros, falsos apóstoles existen hoy que conocen la palabra de Dios, pero no la manejan correctamente? They use it to deceive people. La utilizan para engañar a la gente.
We don't want to do that. We want to handle the word of God correctly. Y no es algo que querramos hacer, sino que vamos a querer manejar la palabra de Dios correctamente. This brings me back to a passage of scripture you're probably tired of hearing us talk about on Monday nights, but I've got to bring it out again. Esto nos lleva a otro verso que probablemente usted esté cansado de oírnos hablar aquí los lunes en las noches, pero tengo que mencionarlo otra vez. Hebrews chapter 5, verses 11 to 14. Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 15. Melchizedek, of whom we have so much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Hebreos 5, versos del 11 al 14. Hablando de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. The writer of Hebrews goes on in the next few verses of chapter 6 Y el autor de Hebreos continúa en los primeros versos del próximo capítulo, el 6, to explain what are these first principles that these believers should have already known. cuáles son estos principios que estos creyentes deberían ya saber. Well, we've written a book about it. Y nosotros, de hecho, escribimos un libro de eso. Wasn't anything clever that we created. We're just talking about the Word of God. No fue algo brillante que se nos ocurrió, simplemente escribimos la palabra de Dios. 7 foundational doctrines: 7 doctrinas fundamentales: repentance from dead works, arrepentimiento de obras muertas, faith toward God, la fe en Dios, water baptism, bautismo en agua, baptism in the Holy Spirit, bautismo en el Espíritu Santo, laying on of hands, imposición de manos, resurrection from the dead, la resurrección de los muertos and eternal judgment. y el juicio eterno. And over, we've not only taught those here on Monday night, Y una y otra vez no solo hemos enseñado esto aquí un lunes en la noche, but we've urged all of you, and some of you have done it. y hemos escuchado que algunos de ustedes lo han hecho. You studied those, you learned them, Usted los ha estudiado, los ha aprendido, but you didn't stop there. pero usted no paró ahí. You're now teaching others those first principles. Usted ahora está enseñando a otros esos principios fundamentales. The apostle here is not writing to new believers. El autor aquí, el apóstol, no está escribiéndole a nuevos creyentes. These were people who had been in the church for some time. Estas son personas que ya llevaban tiempo en la iglesia. Verse 12, he says, by this time you ought to be teachers. En el verso 12 del capítulo anterior decía, debierais ser ya maestros. He's not saying you're supposed to be a pastor. No dice, se supone que ya ustedes sean pastores. He's not saying necessarily you have that office of a teacher, which Paul mentions in Ephesians chapter 4. Y no dice como Pablo menciona en Efesios capítulo 4 que necesariamente tengas ese llamado, ese oficio de pastor, de maestro. All of you need to be teachers. Pero todos ustedes deben ser maestros. If you have to,
get a hold of the Seven Foundation book. You can download it on our website. Y si tiene que hacerlo, eche mano de un ejemplar del libro de los 7 fundamentos de la vida cristiana que los puede conseguir en nuestra página. Do like our sister Clelia in Venezuela, who's on here tonight. Do like she did. Haga como nuestra hermana Clelia de Venezuela, que está con nosotros esta noche. Get extra copies or print them out yourself. And now she's teaching people in her home the same principles that she learned here. Imprima copias, repártalas y usted puede enseñar a otros aún como está haciéndolo ella en su casa. Now, if you're 6 months old as a Ahora, human baby, si usted tiene, si usted es un bebé humano de 6 meses, we expect you to be drinking milk, crying, you need your diapers changed and all that. y obviamente esperamos que usted esté pues con llanto, tomando leche, cambiándole los pañales y todas esas cosas. If you're 13 years old and you're still going around with a bottle and you're waiting for your mother to change your diapers, man, there's something wrong. Si usted tiene 13 años ya y usted todavía espera que su mamá le dé el biberón y hay que cambiarle todavía los pañales, pues algo no está bien. But the apostle here is saying, we got a bunch of babies. Y el apóstol está diciendo aquí, mira, tenemos un montón de You, bebés aquí. you still need milk, you still need your diapers changed, and listen to this, you're unskilled in the word. Ustedes todavía tienen necesidad de leche, hay que cambiarle los pañales y ustedes son inhábiles en la palabra de Dios. No, 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 Pastor. We know the word. We've heard you Sunday after Sunday after Sunday. We've got it all up here. Pastor, no, no, nosotros lo escuchamos domingo tras domingo, tenemos la palabra aquí. It's not what he's talking about. De eso no está hablando él. You're unskilled in handling it, in being able to teach it to others. Eres inhábil manejando la palabra de Dios, enseñándola a otros. I hope we can get some of the others here stirred up. Start a small group in your living room. Teach 2 women or teach 2 men at work. Do something with the word of God. Teach it to somebody else. Y esperamos que animemos y movamos a algunos de los que aquí se encuentran y que usted enseñe, puede enseñar a 2 personas, 2 compañeros de trabajo, 2 personas en su casa, pero enseñe la palabra de Dios. Let me read verses 13 and 14 again here in the version. I think this is NIV. I don't know, maybe New King James. Voy a volver a Hebreos 5, voy a leer de nuevo los versos 12 y 13. Creo que es la versión nueva internacional. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. Verso 13 de Hebreos 5. Todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, For he is a babe, a baby. porque es niño. Verse 14. Verso 14. But solid food belongs to those who are of full age. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. That is, those who, and I want you to translate these exact words, by reason of use. Y esto es para los que por motivo del uso, In other words, the only way you get skilled at anything is practice. en otras palabras, la única manera que tú puedes ser hábil es con práctica. If you've just been born again, you're a babe in Christ, you're not skilled yet. It's something you're going to have to learn. Si tú eres recién convertido, un bebé en Cristo, tú todavía no vas a ser hábil, tienes que aprender. But skill comes with practice. Pero la habilidad viene con práctica. Or, as it says here, by reason of use. Y como dice aquí, por motivo de el uso. Start using that sword. Learn how to handle it. Comienza a usar esa espada, aprende a usarla. First, learn the scriptures. Primero, aprende las escrituras. Memorize some of the key scriptures in each one of the 7 basic foundations. Memoriza algunas de las escrituras clave en cada una de los 7 fundamentos de la vida cristiana.
If you have to, start practicing in front of the mirror. Y si tienes que hacerlo, practica frente al espejo. We had one brother, he would just go down in the basement and preach to himself. Teníamos un hermano una vez que se iba al sótano y él se predicaba a sí mismo. Yeah, eventually he became a good preacher. Y eventualmente se hizo un buen predicador. It didn't come overnight, though. He had to practice, No, practice, practice. no pasó durante la noche, sino que tuvo que practicar, practicar. Learn the scriptures, start teaching them to other people, Aprenda las escrituras, comience a enseñarlas a otros and use the word of God as your offensive weapon against the devil. y use la palabra de Dios como su arma de ataque contra el diablo. When Jesus was in the wilderness, Cuando Jesús estaba en el desierto, fasting and praying for 40 days, ayunando y orando por 40 días, tempted by the devil, siendo tentado por el diablo. we're only privy to 3 of those temptations, but this went on all that time he was in the desert. Y podemos ver 3 de esas tentaciones, pero esto fue algo que continuó por 40 días. Each time the devil came at him with a temptation, Cada vez que el diablo venía a él con una tentación, how did Jesus fight back? ¿cómo Jesús contraatacaba? It is written. Escrito está. And then he quoted scripture. Entonces citaba escrituras. He didn't have a little pocket Bible. He didn't have a concordance on his smartphone. No tenía una Biblia de bolsillo, no tenía una concordancia en su teléfono inteligente. He had memorized the word. Él tenía la palabra memorizada. Yeah. And so he was able to draw it out and Y, era, say, it is written, and use it like a weapon. y por eso le era posible desenfundarla y usarla como un arma. Now, hopefully I can bring this back up on the screen here for you. Espero poder presentar esto en pantalla para usted. Okay, please bear with me for a second here. I'm not trying to push my book. Por favor, sopórteme un momento aquí. Yo no estoy tratando de vender un libro. But this little book, you can download it for free on our website. Y este libro usted lo puede descargar gratis en nuestra página. I'm going to give you an example tonight of how to use this book. Le voy a dar un ejemplo esta noche de cómo usar este libro. It's not meant to be a book that, you're reading sitting beside the fireplace. Esto no es un libro cuyo intento es que usted se siente a leerlo frente a una fogata. It's actually a book that's broken down into short sections that you're supposed to speak out loud. Es un libro que está dividido en pequeñas secciones que usted debe recitar en voz alta. This came about when my wife and I were living in Ohio. Esto vino cuando mi esposa y yo vivíamos en el estado de Ohio. I won't go into all the details, but we went through a horrendous time there. We were under siege from the enemy. Y sin entrar en detalles, pasamos un tiempo extremadamente difícil. El enemigo se levantó contra nosotros. And over a period of several weeks, we put together a confession of our faith that we would read out loud every day in our time of prayer. Y por un periodo de unas semanas pusimos por escrito nuestras confesiones de fe que en nuestro tiempo de oración diaria leíamos en voz alta. And sometime after that, we actually typed up this little confession, and other people wanted copies of it, and we were quite happy to give it to them. Y un tiempo después escribimos esto en forma de libro y algunas personas nos pidieron copias y con mucho gusto se las hicimos llegar. And actually, the pastor that I used to work with, he was so inspired by this that he asked my permission to publish it as a book. Y de hecho el pastor con el cual yo trabajaba en aquel entonces estuvo tan inspirado por eso que me pidió permiso para publicarlo en forma de libro. And
many people began using this and they were excited about how just something simple like confessing God's word out loud changed their lives. Y muchas personas comenzaron a usar este pequeño libro y estaban muy gozosos viendo cómo tenían el efecto que tenía confesar la palabra de Dios en voz alta. Anyway, I expanded on it a little bit, and then this was a second edition of that book. It's not very thick. Y añadí material al primer libro y pude producir un segundo libro un poco más largo, a pesar de que es un libro pequeño. And thanks to Yolanda and her husband Cesar that you've met here on our Monday night call. Y gracias a nuestra hermana Yolanda, su esposo César, que usted los ha conocido por aquí, They translated it into Spanish, so we have it in English and Spanish. lo tradujeron al español, de modo que lo tenemos en inglés y en español. Can you see the book? Yeah, Okay. I mean, not on that screen. I have it here on I don't see it on there. Oh, I didn't share it. Oh my goodness. Okay, let me go over here for a minute. Share, Se supone que puedan ver un libro en pantalla en un momento. share. Por ahí viene. Now can you see it? Yes. Ahora está el Oh, libro ahí. technology. Yeah, there it is. Okay. So it's in English, it's in Spanish. I'm not trying to sell it to you. I'm giving it to you for free. All you have to do is go online. You can download the PDF version, copy as many copies as you want. If you want an actual printed copy, you can email us and we'll get it to you. Y está disponible en inglés, en español. No estamos tratando de vender nada. Usted puede descargarlo gratis en versión PDF y puede imprimir tantas copias como usted quiera. But the book is broken down into sections, so maybe you're battling sickness. Message pop here. Something I have to mention. El libro lo consigue en sermononline.org. Okay. So Go it's ahead. broken down into short little sections. Está dividido en cortas secciones. So you can read it out loud straight through. We did that with a whole church group once. Y usted puede leerlo en voz alta, de tapa a tapa. Una vez lo hicimos en la iglesia. Or maybe you're currently battling a sickness. O quizás ahora usted está luchando con una enfermedad. So there's a section in there on sickness and disease, all the scriptures that speak about healing. Y hay una sección ahí que es sobre enfermedades y dolencias, los versos que hablan sobre sanidad. And again, this is not a book that is meant to be just read or studied. It's just what it says. It's a confession. Y esto no es un libro que es para simplemente leerlo o estudiarlo, es como se titula, es un libro sobre confesiones. And I forget that I think there's something like 500 or more verses of scripture that are contained in all of the confessions in this little book. Y creo, no sé, no recuerdo el número exactamente, pero hay aproximadamente unos 500 versos en total en todas las confesiones de fe que contiene este librito. Well, we're going to give you a short demonstration of how you would use this. Y le vamos a dar una corta demostración de cómo usted puede usar este libro. I'm going to read through this entire section in English, and then I'm going to have Dari read through the entire section because I think you get more of the impact when you hear it read continuously like that. Y voy a leer esta sección, tiene un número 8, en inglés primero y después Dari va a leerlo en español. Ready, Dari? Ready. Okay, here I go in English. Go. This is just one part of the section titled Victory Over Enemies. Esto es solo una sección de la parte que trata sobre victoria sobre los enemigos. Now, maybe no one else here tonight has enemies except for my wife and I. Pero quizás nadie más aquí tiene enemigos excepto mi esposa y yo. But they just seem to pop up like weeds.
pero ellos aparecen como la hierba. And this is a well-worn section in our copy of the book. Y esta es una sección que tiene desgaste ya en la copia del libro que usamos nosotros. So if you're in the middle of a battle and enemies are coming at you from every side, you would open up to this section and start reading this out loud. Así que si estás en medio de una batalla con enemigos saliendo por doquier, comienza a leer por aquí. Before I start, one more thing. Antes de comenzar, una cosa más. If you know the Bible well, you're going to recognize all this is just straight out of Scripture. Si usted conoce bien la Biblia, usted se va a dar cuenta que todo lo que vamos a leer viene directamente de las Escrituras. And in the book, each scripture reference has a little footnote, so you can actually go look up that scripture on your own. Y en el librito, cada porción de la Escritura tiene una nota al calce que usted puede buscar y le dice dónde está en la Biblia. Okay, here we go. Aquí vamos. I'm in the middle of a battle, Estoy en medio de una batalla and I want God's sword in my mouth. y yo quiero la espada de Dios en mi boca. The Lord will grant that every enemy that rises up against me will be defeated. They will come at me from one direction, but flee in seven. Let God arise and all his enemies be scattered. The Lord will march out like a mighty man, like a warrior. He will stir up his zeal. With a shout, he will raise the battle cry and will triumph over his enemies. God's light shines into the darkness, and the darkness cannot overcome it. Even when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. No weapon formed against me will prevail, and God will refute every tongue that accuses me. As a servant of the Lord, this is my heritage, and my vindication comes from the Lord. The battle is the Lord's, and he will give me victory over every enemy. I will not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not mine, but God's. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God my shepherd is with me. His rod and staff comfort me. He prepares a table before me in the presence of my enemies. He anoints my head with oil, and my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thanks be to God who always leads me in his triumph. I believe that Jesus, the Son of God, was manifested to destroy every work of the devil, and that through his death on the cross, he destroyed him who had the power of death, that is, the devil, and freed me from the fear of death. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, shaming them and triumphing over them by the cross. Jesus now holds the keys of hell and death. Everyone who is born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, even our faith. It is not by human might or power, but by God's Spirit that every mountain and obstacle is flattened. El Man, I Señor, feel good. I don't know about anybody else, but that felt really good. me siento bien, no sé los demás, pero eso se sintió muy bien. Aquí vamos en español. El Señor derrotará a todos los enemigos que se levanten contra mí. Por un camino saldrán contra mí y por 7 caminos huirán de mí. Levántese Dios, que todos sus enemigos sean esparcidos. El Señor saldrá como un gigante y como un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. La luz de Dios resplandece en la oscuridad y la oscuridad no puede vencerla. Incluso cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Ninguna arma forjada contra mí prosperará y Dios condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esa es mi herencia como siervo del Señor y mi vindicación proviene del Señor. Porque del Señor es la batalla y Él me dará la victoria sobre todos los enemigos. No tendré miedo ni me desanimaré por este vasto ejército, porque no es mía la batalla, sino de Dios.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Creo que Jesús, el Hijo de Dios, apareció para destruir toda obra del diablo y que a través de su muerte en la cruz, Él destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y me liberó del miedo a la muerte. Y después de desarmar los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, avergonzándolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ahora tiene las llaves de la muerte y el Hades, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, que toda montaña y obstáculo se aplasta. Now, Amén. let me be clear. This isn't positive thinking. Déjeme ser claro, esto no es pensamiento positivo. This isn't sitting around and hoping my life gets better. Esto no es sentarte y esperar a que tu vida de alguna manera mejore. This is taking God's word, which is living, powerful, sharper than any two-edged sword, Esto es tomar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, and speaking it by faith. y hablarla por fe. It's my confession of faith. Es mi confesión de fe. And you start doing what we learned about last week. You start talking to mountains. Y si tú comienzas a hacer lo que aprendimos la semana pasada, tú comienzas a hablarle a las montañas. You start prophesying to dry bones or a cancerous tumor. Tú comienzas a profetizarle a un ejército de huesos muertos o a un tumor canceroso. You're in a desert, you start singing to a dry well. Tú estás en el desierto y le cantas a un pozo seco. The word of faith is in your mouth. La, Speak it. la palabra de fe está en tu boca, háblala. Sharpen your sword and start using the word of God. Afila tu espada y comienza a usar la palabra de Dios. Now, let me tell you one funny story about this. Déjeme hacerle una historia interesante de esto. Let me go back to the very beginning of the English confession that I just read. Déjeme volver al principio de la confesión en inglés que acabo de leer. And again, this comes straight out of the Bible. Y esto viene directamente de la Biblia. It says, the Lord will grant that every enemy that rises up against me will be defeated. They will come at me from one direction, but flee in seven. Dice que el Señor derrotará a todos los enemigos que se levanten contra mí. Por un camino saldrán contra mí y por 7 caminos huirán de mí. The first day my wife and I were doing this in Ohio, El primer día que mi esposa y yo estábamos haciendo esto en Ohio, we came to that sentence. llegamos a esta oración. They will come at me from one direction, but flee in seven. Se levantarán contra mí por un camino, pero huirán de mí por 7. Suddenly I stopped. Súbitamente yo paré. I think my wife thought I was going crazy. Yo creo que mi esposa pensó que yo me estaba volviendo loco. I got up and I ran around the house and then I came back. Yo me levanté, corrí alrededor de la casa y regresé. And I came back shouting like a crazy man. Y yo regresé gritando como un hombre loco. I said, "Do you know how many doors this house has? Y yo le dije a ella, ¿tú sabes cuántas puertas tiene esta casa? It has 7 doors. Tiene 7 puertas. And I don't care which door you came in, devil, you got 7 to get out of here." Y no me importa por cuál entraste, diablo, tú tienes 7 para salir de aquí. And I will tell you, our life changed, maybe not instantaneously, but as we kept doing battle with God's word, God started breaking through things and changing things. Y déjeme decirle, quizás no instantáneamente hubo un cambio en nuestras condiciones, pero según continuamos confesando la fe, comenzaron a haber progresos y cambios en nuestra situación. Everything that we just read here is just straight out of the Bible.
Y todo lo que acabamos de leer aquí es directamente de la Biblia. Nothing clever that we thought up. It's just the Word of God. No es nada brillante que se nos haya ocurrido, es simplemente la palabra de Dios. I I don't know if you can feel in that short little demonstration the power that gets released when you have the Word of God in your mouth and you start speaking it. No sé si usted pudo percibir en este corto ejercicio que hicimos el poder que hay cuando usted tiene esa palabra de Dios en su boca y usted comienza a hablarla. Okay, I got to keep moving here. We're not going to get out of here on time. Tengo que moverme porque si no, no terminamos a tiempo. So we need God's Word in our mouth for confession, Así que necesitamos la palabra de Dios en nuestra boca para confesión, but we need God's Word in our mouth because we're supposed to be skillful at teaching it and preaching it. y necesitamos la palabra de Dios en nuestra boca porque también es necesario que seamos capaces de enseñarla y predicarla. Oh, no, 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 Pastor. I'm a shy person. You're not going to get me up front teaching or preaching. Oh, pastor, yo lo siento, pero soy una persona tímida. Usted no, yo no me voy a parar de frente a enseñar o a predicar. Well, let me help you out. Déjeme ayudarlo. Everybody's heard of the Great Commission. Todo el mundo ha escuchado sobre la gran comisión. We're going to read it from Matthew and also from Mark, two different versions. Vamos a leer dos versiones diferentes, una de Mateo y otra de Marcos. And I want to break this to you as gently as I can. Y voy a desglosar esto tan gentilmente como pueda. This commission is not just for the first apostles. Esta comisión no solo fue para los primeros apóstoles, It's not only for pastors. es no solo para pastores, It's not just for Sunday school teachers. no es solo para maestros de escuela dominical, It's for every follower of Jesus Christ. es para todo seguidor de Jesucristo. This, my friend, is your commission. Esto, amigo mío, esta, amigo mío, es su comisión. It's my commission. Esta es mi comisión. It's our commission. Es nuestra comisión. The Great Commission calls every believer to teach and to preach. La gran comisión hace un llamado a todo creyente a predicar y a enseñar. Here we go. Aquí vamos. Matthew 28, verses 18 to 20. I'm on the wrong book, sorry. Mateo 28, versos 18 al 20. 18 al 20. Thank you. And Jesus came and spoke to them. This is Jesus, by the way. He's about to ascend back up into heaven. His 11 disciples are there. Este es Jesús a punto de ascender al cielo y sus 11 discípulos allí. Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Now, if I could see your hands, I would hope every hand would go up, but how many of you here tonight are disciples? Y si pudiera ver las manos de ustedes, espero que todas se levanten. ¿Cuántos de ustedes, de los que escuchan aquí esta noche, son discípulos? What's a disciple? ¿Qué es un discípulo? It's a follower of Jesus. Es un seguidor de Jesús. He believes in Jesus and he's dedicated his life now to follow Jesus. That's all. Que cree en Jesús y ha dedicado su vida a seguir a Jesús. Eso es todo. What do disciples do? ¿Qué hacen los discípulos? Most people think, well, they go to church, La mayoría de la gente they listen piensa, to the bueno, pastor, van a la iglesia, oyen al pastor, they
pay their tithes and their offerings, pagan sus diezmos y ofrendas and they wait till next Sunday to come back and hear what the pastor has to say next week. y esperan hasta el próximo domingo para oír lo que el pastor tiene que decir. Sorry, but that's wrong. Lo siento, pero eso es incorrecto. What do disciples do? ¿Qué hacen los discípulos? They make disciples. Ellos hacen discípulos. How do you make a disciple? ¿Cómo haces discípulos? You preach the gospel to them. They get saved. They take water baptism. You make sure they get filled with the Holy Spirit. And then you keep teaching them everything Jesus taught you. Tú le predicas el evangelio, pasan a convertirse, pasan a ser bautizados en agua y comienzas tú a enseñarles lo que Jesucristo te enseñó a ti. So you can keep trying to make the excuse, well, I'm not a very good teacher, or I'm not a good public speaker. Quizás tú continúas diciéndote a ti mismo, mira, yo no hablo bien en público, yo no soy un gran predicador. I've shared with most of you here, Yo he compartido con la mayoría de ustedes, when I went to college, cuando yo fui a la universidad, I'm not bragging, I'm trying to make a point. I was No a es- straight A student. no estoy alardeando, solamente quiero establecer un punto. Yo era un estudiante de buenas notas, Except for one course. excepto por una materia. I was so bad in this one course, I got C's. Yo era tan malo en esta materia que lo más que saqué fue una C. And I think even that was a gift from the professor because I probably should have come away with a D. Y yo creo que eso fue un regalo del profesor porque probablemente merecía yo una D. You know what the course was? ¿Sabe de qué era la materia? Public speaking. Public speaking, hablar en público. Oh my God. Every week we had to stand in front of this class of 25 students and give a short speech. Todas las semanas teníamos que ponernos de pie frente a este grupo de 25 estudiantes y hacer un corto discurso. Oh, I would be so nervous, sweating, twitching, putting my hands in my pockets, dropping my note cards. It was a disaster. Y yo me ponía nervioso, las manos en el bolsillo, sudando, se me caía la libreta con notas, era un desastre. So fast forward 2 years after I graduated from college, I get saved. Y nos movemos un poco hacia adelante, 2 años después de que terminé la universidad, soy salvo. Remember, I don't speak in front of people. That's just not going to happen here, Lord. Recuerda, yo no hablo delante de la gente, esto no va a pasar, Señor. And I've shared here the story of how one of the first times I had to speak in public was before an entire high school. Y yo una vez compartí por aquí que de las primeras ocasiones que yo tuve que hablar en público fue frente a una escuela superior entera. I shared my testimony, I sang, I preached the gospel, and then I ran out of there as fast as I could. Yo compartí mi testimonio, yo canté, yo prediqué el evangelio y cuando terminé salí corriendo de allí tan rápido como pude. But I learned a very important lesson that day. Pero aprendí una lección importante ese día. This isn't going to be about you, Wayne. Esto no se trata de ti, Wayne. It's not about your abilities. No se trata de tu habilidad. I will be with you, and whatever I want you to do, I will equip you and enable you to do it. Yo voy a estar contigo y lo que tengas que hacer, yo te voy a equipar y te voy a hacer capaz de hacerlo. So the Great Commission calls everyone to be a disciple and to make more disciples. Así que la gran comisión llama a que todo el mundo sea discípulo y a que ganen discípulos. Look in Mark chapter 16. I'm almost finished tonight. Miren Marcos 16, ya casi concluyo. I'm going to read, for the sake of time, verse 15 and then verse 20. Voy a leer el verso 15 y después el 20. Jesus said to them, his disciples, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." And they went out and preached everywhere,
the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Verso 15 dice Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. So who's supposed to preach? Así que ¿quién se supone que predique? Just the pastor? Todo el pastor, Just the evangelist? el evangelista. Now, a lot of the people that you can preach to or teach, they're never going to come to your church. They're never going to hear your pastor. Muchas de las personas que tú le vas a predicar no van a visitar a tu iglesia ni van a escuchar a tu pastor. God told you and me, go. Dios te dijo a ti y a mí, ve, Go to them. ve a ellos, Go into all the world. ve, Preach, make disciples, and teach them. ve a todo el mundo, predica, haz discípulos y enséñales. Okay, maybe we need to pray like they did in the early church. Lord, give us boldness to speak your word. Quizás debemos orar como la primera iglesia, Señor, danos sabiduría, audacia para predicar tu palabra. In addition to Hebrews chapter 5, which I'm not going to read again, but please go back and look that over again. En adición a Hebreos 5, que no voy a volver a leer, pero por favor, léalo cuando pueda. This is one of the clearest scriptures that in 2 verses teaches what I've been talking about. Esta es una de las escrituras que en 2 versos enseña lo que yo he estado hablando. 2 Timothy 2, Segunda de Timoteo 2, verses 1 and 2. versos 1 y 2. Timothy was Paul's disciple. Timoteo era discípulo de Pablo. Timothy had traveled with Paul. He had observed Paul's life, heard his preaching and his teaching, and eventually he became a pastor. Y Timoteo viajó con Pablo, él escuchó a Pablo predicar, enseñar, observó la vida de Pablo y eventualmente él se convirtió en pastor. And this gives a beautiful yet simple summary of how discipleship is supposed to happen. Y aquí vemos una forma simple y hermosa de cómo se supone que suceda el discipulado. 2 Timothy 2, verses 1 and 2. Segunda de Timoteo 2, versos 1 y 2. You, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit or teach these to faithful men who will be able to teach others also. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. So Paul taught Timothy. Así que Pablo le enseña a Timoteo. Now he's telling Timothy, go find some other faithful men. Ahora le dice a Timoteo, ve y encuentra a otros hombres fieles. Teach them everything I taught you. Enséñale a ellos todo lo que yo te he enseñado a ti. And then those faithful men will be able to go out and teach others also. Y entonces esos hombres fieles van a poder ir y enseñar a otros también. It's actually 4 generations. Es de hecho 4 generaciones. Paul, Timothy, Timothy's disciples, and the disciples of those disciples. Pablo, Timoteo, los discípulos de Timoteo y los discípulos de esos discípulos. Look in 2 Timothy 4. Miren 2 de Timoteo 4, verses 1 to 4. versos del 1 al 4. Paul uses a very strong word here with Timothy. He says, I charge you. Pablo utiliza una expresión bien fuerte aquí con Timoteo. En español dice, te requiero. Yeah. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come
when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Te requiero o te encargo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. What does it mean to preach the word in season and out of season? ¿Qué significa predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo? It means you got to be ready all the time. Significa que tienes que estar listo todo el tiempo. You got to have your sword sharp. Tienes que tener tu espada afilada. You never know when God's going to open a door, open an opportunity for you to share your testimony or something of the Word of God with somebody on the subway or on the street corner. No sabes cuándo Dios va a abrir una puerta para que tú compartas la palabra con alguien que te encuentres en la estación del metro o en tu trabajo. All right, let me wrap this up. Déjeme resumir esto. So I think we're all like Joshua. We want to prosper and we want to be successful in life. Así que creo que todos nosotros somos como Josué, que queremos ser prosperados y tener éxito en la vida. We're not talking about getting rich. No estamos hablando de ser ricos, We're not talking about getting famous. no estamos hablando de ser famosos. Those things may happen, they may not. Esas cosas quizás sucedan, quizás no. But you want to be prosperous in God's plan and purpose for your life. Pero tú vas a querer ser próspero en el plan de Dios para tu vida. You want to be successful in His mission for you. Quieres ser exitoso en su misión para ti. 3 things will guarantee that. 3 cosas lo garantizan. These are skills we have to practice. We have to learn how to do them. Estas son habilidades que tenemos que practicar, aprender cómo hacerlo. I've been doing this for 50 years, and I just told you, God spoke to me. You need to get back and sharpen up your sword. You've fallen out of practice. Y yo he estado haciendo eso por 50 años y ya les dije que el Señor me mostró, tú tienes que afilar tu espada, tú estás fuera de práctica. Meditate in the word day and night. Medita en la palabra día y noche. If you need help, get that little book, download it for free, My Confession of Faith. Start reading that out loud, and then if you want to, start memorizing some of the scriptures. Si necesitas ayuda, descarga ese libro, Mi Confesión de Fe, y comienza a leerlo. Each time you confess it out loud, you start memorizing it. Porque cada vez que tú lo confiesas en voz alta, lo empiezas a memorizar. And it actually becomes a part of your meditation. You'll find that it actually becomes a part of your prayers. Y pasa a ser parte de tu meditación y pasa a formar parte de tu oración. Number 2 is a very big one. We didn't spend a whole lot of time on it, but we talk about it all the time. Be a doer of the word. Número 2, es muy importante, no pasamos mucho tiempo estudiándola, pero lo hemos dicho en un número de ocasiones, seamos hacedores de la palabra. Don't compromise, don't turn to the right or the left. Stick with the word of God. No se comprometa, no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, permanezca en la palabra de Dios. Don't allow God's word to depart out of your mouth. No deje que se aparte la palabra de Dios de su boca. Study the word. Estudie la palabra. Learn the basic doctrines if you haven't already. Aprenda las doctrinas fundamentales si no lo ha hecho todavía. Start meditating in that word day and night. Comience a meditar en esa palabra día y noche. Whatever the word is telling you to do, start putting it into practice. Lo que la palabra le esté diciendo que haga, comienza a ponerlo en práctica. Start learning how to confess God's word in every situation that you encounter. Comience a aprender a confesar la palabra de Dios en cada situación que usted se encuentre. If you're just having a down day and you feel depressed or discouraged, go to that chapter in the
confession book and start speaking God's word out loud. Si has tenido un día difícil, usa ese libro y comienza a confesar la palabra de Dios en voz alta. If we're going to handle God's word, it's going to take practice. Si vamos a manejar la palabra de Dios, va a tomar práctica. Our goal, like those mighty warriors we read about, is to be able to skillfully handle the sword of God's word. Y nuestra meta, nuestro objetivo, como vimos en este grupo de guerreros hábiles, es poder manejar con habilidad esa espada, la palabra de Dios. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Your word is forever settled in heaven. Tu palabra está por siempre asentada en el cielo. All of your promises are yes, and we say amen to every one of them through Christ. Todas tus promesas son sí y decimos amén a través de Jesucristo. Your word is living and powerful, sharper than any physical sword. Tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Give us a love for your word. Danos amor por tu palabra. Help us to delight ourselves in your word. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Let it be our meditation day and night. Que sea nuestra meditación día y noche. And Lord, I pray for everyone listening tonight. Y Señor, oro por todo el que escuche esta noche. Give us victory over any fears or anything that's held us back from just stepping out there and starting to teach and preach your word to others. Danos la victoria sobre cualquier temor, cualquier cosa que nos retrase, que nos impida pararnos allá afuera a predicar y enseñar tu palabra. I pray that some here will step out and start a Bible study in their living room or at their lunchroom at work. Yo oro, pido que algunos de los que aquí se encuentran comiencen a dar estudios bíblicos en sus casas And experience the power of your word when it's in our mouth and we're teaching it to others. y experimenten la palabra de Dios cuando está en nuestras bocas y la enseñamos a otros. God, we give you praise and honor and glory. Bless all those that have been with us tonight. Dios, te damos alabanza, gloria, honra, bendice a todos los que están aquí esta noche. In Jesus' mighty name, En el poderoso nombre de Jesús. amen. Amén. God bless you all. Thanks for sticking around with us. Dios les bendiga a todos. Gracias por permanecer con nosotros. Again, if you want the notes of this entire Bible study, they're available at our website. If you want a copy of either of those books and some others also, you can download them for free at the same website. De nuevo, las notas están disponibles en nuestra página y el libro que usamos como referencia también está disponible gratuito en nuestra página. What we want to hear Lo que queremos oír is more of you coming back and saying, Pastor Tom, Pastor Wayne, I started a Bible study at my job. es más de ustedes acercarse a nosotros diciendo, Pastor Wayne, Pastor Tom, yo comencé un estudio bíblico en mi lugar de trabajo o en mi casa. I got 5 of my coworkers. We're going to go through the 7 foundations. Tengo 5 compañeros de trabajo que vamos a estudiar las doctrinas fundamentales. I've had people bought 20 or 30 of those confession books to use in small groups where they have all these people confessing God's word out loud. And they've come back to me and said, miracles have happened in these people's lives just by speaking God's word. Y he conocido personas que han imprimido varias copias de este libro, Confesiones de Fe, y las han usado en grupos de gente y me han traído testimonios diciendo, hemos visto cómo Dios ha comenzado a obrar milagrosamente en las vidas de estas personas. Anyway, God bless you all. De todos modos, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, Clelia, Buenas Elisa. noches, bendiciones. noches, Buenas Clelia. noches, Buenas gracias. noches. Juan, Noche, hermano. buenas noches. Juan Río, buenas noches. Buenas Buenas Amén. noches. Dios les bendiga. Amén. Saludos. Gloria a Elisa. Dios. Buenas Hay muchos. noches, Dios les bendiga. Dios te guarde, hermanita, Dios te guarde. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Good night, Gloria a Laureen, Dios. Mark. Thank you, Dari. Thank you, Wayne. If you feel like loading up your trunk with mangoes,
come on up to West Virginia. All right. Dios te bendiga. I'm Amén, amén. I'm